La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Pues amigos, hoy tengo el honor de que me acompañe en el estudio de Noticias MBS el embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Diego Gómez Pickering. Embajador, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Manuel, un gusto estar aquí con todos tus radioescuchas. Gracias por la invitación. Pues embajador, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos nos gusta conocer a profundidad a la personalidad que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Diego Gómez Pickering? Pues Diego Gómez Pickering, ya lo mencionaste, Juan Manuel, como escucharon todos tus seguidores aquí en la radio, actualmente soy el embajador de México en el Reino Unido. Soy diplomático, internacionalista y periodista de formación. Llevo cerca de una década colaborando con la Secretaría de Relaciones Exteriores como diplomático en diferentes misiones, así como con el Sistema de Naciones Unidas, viviendo en distintos lugares, en el África subsahariana, en el Medio Oriente, actualmente en Europa. Y mi formación académica pues empezó en México, pero me llevó también a lugares como la India y los Estados Unidos. Llevo un par de décadas trabajando antes del servicio diplomático en diferentes medios de comunicación y también disfruto mucho escribir, que es otra parte fundamental de mi carrera. En resumidas cuentas, eso podríamos decir que soy yo, Diego Gómez Pickering, un mexicano comprometido con México y con la posición de México en el exterior. Embajador, vayamos específicos. ¿Qué estudió usted? Juan Manuel, yo estudié aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en el sur de la ciudad, en la zona de Tizapán, San Ángel. Ahí estudié una licenciatura en Relaciones Internacionales en la década de los 90. Correcto. ¿Y posteriormente tiene una maestría también? Tengo un par de maestrías. La primera de las maestrías la hice en la India, en Delhi, en Nueva Delhi, en el Instituto Indio de Medios de Comunicación, Indian Institute of Mass Communication, su nombre en inglés, que es una facultad que depende de la Universidad Jawaharlal Nehru, JNU, por sus siglas en inglés, que está situada en el sur de Delhi. Ahí hice una maestría, un posgrado en periodismo del desarrollo a inicios de la década del 2000. Posteriormente hice un segundo posgrado, una segunda maestría en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, que fue enfocada en desarrollo y relaciones internacionales. ¿Por qué es que decide pasar del sector privado? Nos decía que colaboraba en medios de comunicación, escribía. ¿Por qué decide pasar al sector público? Decido porque para mí siempre ha sido muy importante el sector público. Yo creo que el sector público dentro de cualquier país es fundamental para construir, en nuestro caso no, más bien para fortalecer las instituciones. Y en mi caso en particular por el interés que siempre he tenido en las relaciones internacionales. Para mí es indispensable dentro de mi vida diaria la realidad internacional, entenderla, leer los diarios, saber qué está pasando, lo mismo en Sudán del Sur que en Myanmar, lo que está pasando en Kirguistán o Kazajistán, lo que pasa en Uganda, en Sierra Leona, lo que pasa en el este de Ucrania, lo que pasa en el Reino Unido, lo que pasa en Centroamérica, en el Caribe. Para mí la realidad internacional es parte de mi día a día y, por supuesto, por mi formación, por mi vocación diplomática, lo que más sentido hacía en mi desarrollo profesional era buscar ingresar al Instituto Matías Romero e incorporarme al Servicio Exterior Mexicano y comenzar a trabajar como funcionario público desde la frontera de la diplomacia para seguir construyendo esos espacios que México con mucho orgullo tiene en diferentes foros alrededor del mundo. Amigos, estamos platicando con el embajador ante el Reino Unido, el embajador Diego Gómez Pickering. Embajador, ¿cuál fue su primera chamba dentro del sector público? Mi primera chamba dentro del sector público estrictamente no era chamba en tanto no recibía yo un salario por ella, pero si hacemos memoria, fue en la Secretaría de Desarrollo Social como becario. Estuve ahí pues por espacio de un año, un poco más de un año, colaborando en la organización de una conferencia que se iba a realizar en México sobre prevención de desastres, cuyas siglas en inglés son GDIN, General Disasters Information Network, a la que México
como te comento, Juan Manuel, México se incorporó en la década de los 90 y luego trabajamos en ese momento, era lo que yo hacía en la sede Sol en ese momento, preparar esa conferencia de este foro sobre prevención de desastres que tuvo lugar en México. Pero no era una chamba estricta, era en tanto no recibía un salario. Correcto. Pero sí podemos considerar que esa fue, yo creo que mi primera responsabilidad dentro de la función pública. Y posteriormente tengo entendido que también estuvo en el equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto. Posteriormente lo nombran dentro de su gabinete. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eso es mucho más reciente, es historia muy reciente. Después de dejar Siria, mi última adscripción fuera de México fue en Siria, cuando colaboraba con las Naciones Unidas, una agencia de Naciones Unidas en Damasco. Uh-huh. Yo regreso de Siria a México a finales del año 2011, hacia diciembre de 2011, y en enero de 2012 recibo la invitación para unirme al equipo que preparaba en su momento la pre-campaña, la campaña posterior del presidente, entonces candidato Enrique Peña Nieto. Estuve trabajando en el equipo de campaña y luego en la transición, específicamente con tareas vinculadas con los medios internacionales, la relación con medios internacionales. De acuerdo. Amigos, estamos platicando con el embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el embajador Diego Gómez Pickering. Embajador, a lo largo de su trayectoria en el sector público, ¿algún mentor, alguien que le haya dejado un granito de arena? Pues yo creo que todos, y más allá del sector público, pues en el sector privado también. Yo creo que cada una de las experiencias que nosotros tenemos con nuestros jefes directos, con nuestros jefes indirectos, con los jefes de los jefes, nos va labrando el camino, nos va enseñando maneras de trabajar, de todos aprendemos, de todos nos conocemos mejor, ¿no? Desde mi primer jefe, si hablamos de la experiencia en ese momento en la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Belaustegui Goitia, hasta mi actual jefa, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, yo creo que he aprendido sin duda alguna algo y todos me han enseñado a ser el buen funcionario público que considero soy. Amigos, estamos platicando con el embajador Diego Gómez Pickering. Embajador, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Cuál es su tesoro más preciado? Mi tesoro más preciado sin duda alguna es México, mi familia y mis amigos. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Qué lo hace reír? Me hace reír un buen chiste. ¿Qué superpoder le gustaría poseer? Pues resolver los conflictos internacionales, convertir las guerras en paz. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos, embajador? Yo recomendaría mi libro favorito, que es El túnel de Ernesto Sábato. ¿Comida favorita? La mexicana. ¿Alguna en específico? El mole oaxaqueño. ¿A qué le tiene miedo el embajador Diego Gómez Pickering? Le tengo miedo a hacerme viejo, supongo, como todos. Como diplomático, ¿cuántos idiomas habla, embajador? Hablo 6 idiomas. ¿Cuáles son? Español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán. ¿Bebida favorita? Bebida favorita no alcohólica, el agua de chía, y alcohólica el tequila, sin duda alguna. Muy bien. ¿Caliente o frío? Tibio. ¿A qué político mexicano vivo admira? ¿A qué político mexicano vivo admiro? Al presidente Enrique Peña Nieto. ¿Quién tiene la llave de su corazón, embajador? La llave de mi corazón la tiene México. ¿Color favorito? El verde. ¿Animal preferido? El perro. ¿País que le gustaría visitar? ¿País que me gustaría visitar que no haya visitado? Que no haya visitado. País que me gustaría visitar que no haya visitado. Es una pregunta complicada. Un país que me gustaría visitar, Mozambique, no lo conozco y tengo muchas ganas de conocerlo. Muy bien, aparte de México, ¿cuál es su país favorito, embajador? Aparte de México, mi país favorito, España. ¿Su mayor obstáculo? Mi mayor obstáculo es, sin duda, pues hacer de México un país mejor y hacer de México, no es un mayor obstáculo, más bien es un reto más que obstáculo. Muy bien, ¿qué prefiere, radio, televisión o la prensa escrita? La prensa escrita. Si tuviera la oportunidad de estudiar otra cosa, ¿qué le gustaría estudiar, embajador? Me gustaría estudiar filosofía. Muy bien, y ya para terminar este bloque, ¿qué le gusta escuchar al embajador de México ante el Reino Unido, de música? Me gusta escuchar la canzone italiana de los años 70 o la chanson française de la década de los 50 o los 60. Síguenos en Twitter en
@JuanmaPregunta. En diciembre de 2013, Diego Gómez Pickering fue nombrado por el presidente de la República y ratificado por el Senado de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y tengo el gusto de que me está acompañando en Noticias MBS, en Preguntas Más, Preguntas Menos, en el marco de la 27 reunión de embajadores y cónsules 2016. Embajador, muchísimas gracias por seguir aquí. Gracias, Juan Manuel, un gusto estar aquí contigo y tus radioescuchas. Pues, embajador, con el fin de promover un mejor entendimiento entre nuestras sociedades, los gobiernos de México y el Reino Unido en el año 2015 decidieron crear el Año de México en el Reino Unido y el Año del Reino Unido en México. Empecemos por el principio, si me lo permite. ¿Cómo es que surgió este año dual con el Reino Unido? Porque tengo entendido que México tiene la idea de hacer un año dual con varios países, pero ¿por qué Reino Unido fue el primer país con el que se hizo esto? Bueno, la idea nace a partir de una visita que realiza en su momento el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy secretario de Cultura, Rafael Tovarí de Teresa, en el año 2013, en el verano de 2013 a Londres, una visita de trabajo, en una reunión de trabajo muy provechosa, por cierto, con su homólogo británico. Nace la idea de festejar la relación entre los dos países. Y ese festejo se traduce en un año dual. Se decide hacer un año dual. ¿Por qué? ¿Por qué con Reino Unido? Porque es el país que primero reconoce dentro de las potencias europeas al México independiente. En 1825 es cuando llega la ratificación por parte de Londres reconociendo a un México como una nación independiente. Entonces es el primer país que abre brecha, digamos, a la internacionalización de México y a la presencia de México en Europa. Se decide celebrar en el año 2015 porque es precisamente el 190 aniversario, 190 años, casi 2 siglos de muy buenas relaciones muy fructíferas, muy estrechas, relaciones históricas de gran intercambio en lo económico, en lo cultural y de un gran diálogo político. Este es el contexto en el cual nace ese año. ¿Por qué primero con Reino Unido? Pues por las razones que explico. ¿Y por qué en esas circunstancias? Porque nace de la buena voluntad que siempre ha habido entre los dos países. Nace de una reunión de trabajo que se traduce en un resultado muy concreto. Trabajemos juntos para hacer un programa que dure 12 meses en el que celebremos a uno y a otro país en los territorios del uno y del otro. Embajador, entonces nace como una propuesta 100% cultural y posteriormente nace en lo que es hoy el año dual. Exactamente, nace, Juan Manuel, como decíamos, con una propuesta netamente cultural, pero a las pocas semanas ambos países nos sentamos, se creó un comité binacional para la elaboración del programa y nos damos cuenta que la cultura sin duda es muy importante, la cultura para un país como México o para un país como el Reino Unido. Hablamos del país de Shakespeare, en nuestro caso el país de los grandes muralistas, el país más grande de habla hispana. La cultura es importante y la cultura tenía que ser el eje transversal. Sin embargo, la relación va mucho más allá de lo cultural. Es por eso que en un segundo momento, hacia inicios del año 2014, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, durante una visita a Londres y en un intercambio con su homólogo, el canciller británico de aquel entonces, William Hague, se firma un adendo a ese primer memorando, en el cual se incluye un factor económico y se incluye también una vertiente educativa de ciencia y tecnología, ensanchando el año dual, llevándolo mucho más allá de la cultura e involucrando otras áreas que también son fundamentales para celebrar en estos 200 años de relación, casi 200 años de relación de los dos países. Vamos a específicos. ¿Cómo nos fue en el año dual y qué eventos hubo o cuántos eventos hubo a lo largo de estos 12 meses? Juan Manuel, el año dual cierra con un saldo sumamente positivo. Hoy a México se le conoce mucho más allá de Londres y se le conoce mucho mejor de lo que se le conocía antes. En total organizamos más de 180 actividades, actividades en los rubros cultural, académico, turístico, gastronómico, de promoción, de investigación, que tuvieron lugar, por supuesto, en Londres, como capital del país, pero a lo largo de todo el país. Actividades en Belfast, en Irlanda del Norte, en Edimburgo, en Glasgow, en Aberdeen, en Escocia, en Bangor y en Cardiff, en el país de Gales, en Manchester, en Birmingham, en Leeds, en Sussex, en Essex, en Cambridge, en Oxford, en toda Inglaterra. Son actividades que dieron una presencia sostenida en nuestro país. Millones de británicos estuvieron expuestos a lo que llevamos allá, fuera en el ámbito cultural, en el educativo o en lo económico. En general, un saldo muy positivo. Cuando hablando del resultado positivo, ¿qué destacaría
de las cosas más importantes que se llevaron a cabo en este año dual 2015. Sin duda, si hablamos del ámbito educativo, por ejemplo, destacaría un acuerdo inédito de México con cualquier país europeo, el Tratado para el Reconocimiento Mutuo de Grados, Títulos y Diplomas Académicos. Este acuerdo que firmamos con el Reino Unido en el contexto del año dual va a beneficiar a cerca de 600,000 estudiantes, tanto mexicanos como británicos, que han hecho estudios en uno u otro país. La primera vez que México firma algo de esta envergadura con cualquier país europeo. Destacaría el inicio de la cátedra itinerante. La cátedra itinerante reúne a 24 universidades, 12 británicas y 12 mexicanas. Va a operar empezó a operar el año pasado, va a operar los próximos 5 años hasta el 2020 y va a permitir el intercambio de académicos y estudiantes entre este universo de las mejores universidades de ambos países. Si hablamos también del ámbito educativo, destacaría la apertura, por ejemplo, del Centro de Estudios Mexicanos que abrió la Universidad Nacional Autónoma de México en Londres. Si hablamos, por ejemplo, del ámbito económico, destacaría que logramos el objetivo de duplicar la balanza comercial, llegando a los $7,000 millones al año, comparados con los números de 2010. Destacaría, por supuesto, también que hubo un aumento, regresando al ámbito educativo, del 400%, por ejemplo, en las becas que otorga el gobierno británico para ciudadanos mexicanos a ir a estudiar allá a través del programa Chevening. Si hablamos del ámbito cultural, destacaría los 2.5 millones de visitantes que tuvimos en las exposiciones tanto de arte prehispánico maya que tuvimos en Liverpool como de arte contemporáneo de Leonora Carrington en la misma ciudad, o las que tuvimos en Londres con ocasión del Festival de Día de Muertos. Estos son solo algunos pequeños esbozos de todo lo que se logró a lo largo de 12 meses. Embajador, en materia turística, ¿mejoraron nuestros niveles con el Reino Unido? Sin duda alguna, qué bueno que lo mencionas, Juan Manuel, sin duda es otro de los grandes logros. Hay un incremento del 30% en las visitas de británicos a México comparado con el año inmediato anterior. El Reino Unido ya es el tercer mercado en términos de aportación de turistas a México, después de Estados Unidos y Canadá. Y este año vamos a recibir 500,000 de británicos. Esto, sin duda, también es un gran logro del año de México en Reino Unido. En cuanto a las relaciones que tiene el gobierno mexicano, usted en particular como nuestro representante en el Reino Unido, ¿cómo en la relación con David Cameron le tocó la reelección en el 2015 del primer ministro en el Reino Unido? La relación del primer ministro David Cameron con el presidente Enrique Peña Nieto es una excelente relación. Han tenido encuentros en diferentes ocasiones. A partir de las elecciones de mayo de este año, las elecciones generales, el Partido Conservador, que lidera el primer ministro Cameron, regresó a 10 Downing Street con una mayoría parlamentaria en Westminster. Es un partido reforzado, ya no está en coalición y está implementando una de las reformas económicas más importantes en el continente europeo, que ha llevado a la economía británica a recuperarse antes que ninguna otra tras la grave crisis del 2008. La relación con el primer ministro David Cameron entre México y el primer ministro David Cameron en este sentido es excelente. De acuerdo, entonces el año dual México-Reino Unido, un éxito. ¿Cómo seguir con este éxito en este año 2016? Pues sin duda alguna es transformar el legado, o empezar a trabajar en el legado. Hicimos más de 180 actividades, todas muy exitosas. Algunas de ellas nos han dejado un legado que es el que tenemos que construir a partir de 2016 y hacia adelante. Hablábamos de la apertura de centros de estudios mexicanos en Londres o en Cambridge o en Oxford. Hablamos del acuerdo que va a permitir el reconocimiento de títulos a estudiantes mexicanos y británicos. Va a ser construir estos resultados muy concretos que no solo tuvieron una temporalidad del 2015, sino que tienen una temporalidad de 5, 10, 15 o incluso 20 años. Este es un legado en el que vamos a empezar a trabajar de aquí hacia adelante. Amigos, estamos platicando con el embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el embajador Diego Gómez Pickering. Pues, embajador, le ha tocado como embajador tener al secretario Meade, ahora la secretaria Claudia Ruiz Massieu. ¿Cuál es la relación que tiene usted con la canciller? Es una relación, por supuesto, de respeto y de gran admiración. La canciller Claudia Ruiz Massieu hizo un excelente papel en tanto secretaria de Turismo. Ahora lo ha hecho desde que tomó la cartera de la Secretaría de Relaciones Exteriores en septiembre de este año, iniciando con la 60ª Asamblea General de Naciones Unidas y, por supuesto, las reuniones consecutivas del G20 y de APEC. La canciller es una persona con gran experiencia internacional que tiene un programa de trabajo muy nutrido que va a llevar a afianzar la posición de México en el exterior. Una persona a la que admiro y que celebro su liderazgo al frente de la Cancillería mexicana. Embajador,
Para los radioescuchas que nos están sintonizando, que tienen ese gusanito de ir a visitar Europa, ir a visitar Inglaterra, ¿qué les diría del país donde actualmente vive usted? Bueno, les diría que por supuesto se animen. Inglaterra es uno de los países más maravillosos que uno puede encontrar en el viejo continente. Es la cuna no solo del idioma inglés, uno de los idiomas más hablados en todo el mundo, también es la cuna de la revolución industrial, es la cuna de grandes pensadores, de grandes artistas. Es un país que enamora, un país que en el siglo XIX tuvo un imperio que recorrió desde el Pacífico hasta el Atlántico, un país que tiene un legado que creo puede enseñar o ha enseñado ya mucho a México, un país con una gran historia y sobre todo con un poder de seducción. Yo creo que Londres es la puerta de entrada a un país que tiene mucho que ofrecer y que es poco conocido en México, desde las tierras altas de Escocia hasta las Islas Hébridas, al occidente de la costa escocesa, la bellísima y agreste costa del norte de Irlanda, por supuesto los bosques del país de Gales o los acantilados del sur que miran al Canal de la Mancha. Inglaterra o el Reino Unido, mejor dicho, en general, es un país a descubrir que enamorará a todos los mexicanos que se atrevan a atravesar el Atlántico y llegar a descubrirlo con sus propios ojos. Embajador Diego Gómez Pickering, embajador ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, muchísimas gracias por compartir estos minutos en Preguntas Más, Preguntas Menos. Muchas gracias, Juan Manuel. Esperamos poder volver pronto. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.